Gracias. Pues fíjate qué bien ha terminado Julio su charla, porque yo continúo desde ahí, que es la aplicación a humanos, que efectivamente es compleja y hay mucho más que nos vamos a saltar. Hay un gran paso desde la célula, el animal, la molécula que se obtiene un poco por las propiedades químicas que puede tener esta sustancia, que probablemente podrían influir positivamente en una epilepsia, o porque hay una asociación de cómo funciona en otras enfermedades, o por lo que decimos serendipia, o por casualidad, que vimos que alguna persona mejoró con un fármaco, y por todos esos mecanismos llegamos a esos momentos en los que se desarrollan los fármacos. Siempre nos llama la atención que en epilepsia haya tantos fármacos. ¿Por qué seguimos buscando fármacos antiepilépticos? Y la realidad es que tenemos todavía una población muy alta de personas con epilepsia que no se controlan con medicación. Este es un estudio quizá de los más interesantes para demostrarlo, en el que viene a contar. Con el primer tratamiento consigues controlar aproximadamente un 62% de los pacientes que lo toman. De los que quedan sin controlarse, con el segundo tratamiento vas a conseguir controlar un 42%. De aquellos que quedan sin controlarse, con el tercero, cuarto, quinto, sexto, vas a conseguir el control en un 16,5%. Y a continuación no lo consigues. Evidentemente, no quiero transmitir aquí una idea nihilista. Oye, ¿por qué sigues intentándolo si no lo vas a conseguir? Estos son estudios que utilizan un método de clasificación muy burdo. ¿Ha tenido crisis el último año? ¿Sí o no? Si la ha tenido, no está controlado. Si no la ha tenido, está controlado. Quedan por medio todos los matices de que hayas reducido la frecuencia de crisis, que sean menos graves, que ocurran por la noche. Así que no quiero transmitir pesimismo. Hay que seguir probando fármacos incluso cuando el segundo, tercero o cuarto fallan. Pero lo que sí nos quiere decir es que también hay que plantearse otras opciones a partir de que falla el segundo fármaco. Y hay muchas definiciones de qué es farmacoresistencia, qué es una epilepsia que no se controla con medicación. Y todas vienen a decir, porque hay una ya oficial que está vigente pues desde el año 2010, pero mucho antes ya había un montón de definiciones que todas venían a decir lo mismo. Si fallan dos fármacos antiepilépticos o por lo que sea, lleva un año con crisis, estas personas hay que estudiarlas exhaustivamente y estas personas deben ser un motor para que busquemos otras alternativas, ¿no? ¿Y por qué? Porque la epilepsia farmacoresistente tiene en muchas ocasiones, de nuevo tampoco quiero ser pesimista, hay muchas epilepsias farmacoresistentes que permiten una vida aceptable, pero yo creo que vosotros que estáis aquí todos conocéis la cara más dura de las epilepsias farmacoresistentes y los riesgos que conllevan de depresión, incluso suicidio, de muerte súbita, algo que cada vez habréis escuchado más en las consultas de los médicos y que no ocurre en todas las epilepsias por igual, pero sobre todo aquellas epilepsias que tienen por lo menos 2 o 3 crisis generalizadas tónico-clónicas durante una al año, tienen un riesgo de fallecer, sobre todo por la noche, cuando estas crisis ocurren estando solos y no hay nadie que les asista. Y hoy en día yo creo que todos escucháis estas frases y este término se llama SUDEP, el acrónimo en inglés de muerte súbita no explicada en epilepsia. Y por supuesto, pobre calidad de vida y el hecho de que la frecuencia de crisis, la repetición de crisis tiene un coste de pérdida neuronal. De nuevo, tampoco quiero ser extremadamente pesimista, las crisis pequeñas no tienen por qué producir un daño neuronal, pero las crisis fuertes, las crisis que dan lugar a actividad generalizada tónico-clónica, si se repiten mucho, pensamos y podemos demostrar en muchas ocasiones que existe cierto deterioro neurológico a lo largo del tiempo. Por eso se han desarrollado tantísimos medicamentos a lo largo de la historia y sobre todo a partir de los años 90, que es cuando se ponen en marcha mecanismos de forma estructurada para buscar medicamentos. Fijaros esta diapositiva que es de hace 3 años a esta de ahora, que ya hay otros 3 o 4 fármacos más. Es decir, el desarrollo de fármacos crece y crece y porque todavía no tenemos un modelo de tratamiento específico que consiga el control de todas estas situaciones diversas. Situaciones diversas
que han llevado a que los fármacos busquen mecanismos de acciones diversos. Y vais a ver cómo muchas veces en las consultas se os propone un tratamiento que los clasificamos como este es un bloqueante de canal de sodio, este es un GABAérgico, este actúa en el glutamato, en el ácido glutámico, este en el receptor NMDA. Es decir, los médicos vamos a ir buscando aquellos fármacos que quizá por el perfil clínico del paciente o porque lo que hemos probado anteriormente era un mecanismo de acción y ahora y no funcionó, vamos a buscar un mecanismo de acción diferente. Entonces, ¿cómo se desarrolla este proceso en el que conseguimos que los medicamentos demuestren lo que se necesita para que los utilicemos en la consulta? Eficacia para lo que lo estamos indicando y seguridad. Todo en términos relativos, es decir, nunca va a ser el fármaco 100% seguro, no existe un medicamento que no tenga algunos efectos adversos, pero tiene que ser efectos adversos dentro de un límite, no puede ser cualquier efecto adverso, tiene que ser efectos adversos predecibles, que los médicos podamos detectarlos a tiempo, actuar a tiempo y que no lleven a situaciones ya irreversibles. Y también tienen que ser eficaces, pero eficaces sería un optimismo pueril, pensar que va a haber un fármaco 100% eficaz en 100% de la gente, eso tampoco se da. Entonces tiene que haber sistemas de medida de eficacia realistas que permitan que a partir de cierto grado de eficacia el medicamento lo podamos utilizar en la consulta. Y eso tiene estas fases. Esa fase primera en la que se busca un medicamento por sus características, una molécula parece que puede servir para actuar en algunos de los mecanismos de acción que tiene que ver con epilepsia. Después se hacen estudios fase 1 en voluntarios en los que vemos de una manera muy controlada en personas que se ofrecen para probar el medicamento, los primeros que son seguros y que son personas que suelen estar ingresados durante unos días mientras reciben el fármaco. Después hay unas fases ya en las que se utiliza el fármaco de una manera abierta en personas que tienen la enfermedad y que podemos tener una idea aproximada de cómo de si es eficaz o no es eficaz y también de cuál sería la dosis que deberíamos probar. Y todo eso nos lleva a este momento de la fase 3. Esa fase 3 que es cuando normalmente el paciente que vemos en las consultas de epilepsia se le propone participar en un ensayo clínico y se le suele proponer porque las características del paciente son las adecuadas y porque pensamos que ese ensayo clínico les puede ayudar. ¿Y qué es un ensayo clínico? Aquí quiero dedicar un poco de tiempo porque me imagino que a muchos de vosotros o a vuestros hijos os han hablado de lo que es. Y muchas veces la primera pregunta que se hace la persona a quien el médico le propone que participe en un ensayo clínico es si se le están tratando como un cobaya humano, si se trata de un experimento. Todas esas tres fases anteriores que digo ya han demostrado seguridad en el medicamento y los ensayos clínicos se van a hacer siempre en un entorno muy controlado con visitas frecuentes, llamadas telefónicas, acceso telefónico ante el menor síntoma, porque aunque ya tenemos datos de seguridad, todavía tenemos a lo mejor unos cientos de personas tratados y quizá todavía no tenemos suficiente experiencia. Y normalmente hay tres fases. Hay una primera fase en la que los pacientes siguen tomando la medicación que venían tomando y que solamente vamos a contar el número de crisis y que no podemos cambiar nada, porque es esta la fase que luego en el análisis estadístico vamos a comparar con lo que ocurre a continuación. A continuación hay una fase que es controlada con placebo, doble ciego, en la cual los pacientes pueden ser distribuidos en diferentes grupos, unos que se les añade a la medicación que ya están tomando estable un placebo, con lo cual nos van a servir de control para comparar con los demás, y otros que reciben diferentes dosis del fármaco durante un periodo suele ser 3 meses. Y a continuación, y aquí es donde los pacientes obtienen el beneficio, es una fase abierta en la cual ellos ya reciben el medicamento que no está comercializado, que en muchas ocasiones no va a estar disponible hasta dentro de 6 o incluso 12 años. Pueden recibir ese medicamento de una forma controlada y de forma además lo más fácil posible para ellos, gratuita por supuesto, el fármaco es proporcionado por el laboratorio y es ahí donde existe esa doble ganancia, ese win-win entre
el estudio y el paciente. Nadie haría todo esto por nada, ¿no? Entonces los pacientes se pueden beneficiar de esta siguiente situación en la que un medicamento que no tendrían acceso a él van a poder acceder a él. Y ya de una manera abierta, dosis variables, el médico puede ir modificando la dosis en función de cómo está él. A partir de ahí pues se buscan los parámetros que los ensayos clínicos piden, buscan para que la FDA y la EMEA aprueben el medicamento, que es lo que los ensayos fase 3 buscan, ¿no? Poner claramente sobre papel cuáles son los resultados del tratamiento y así la EMEA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos Europea, y la FDA en Estados Unidos van a poner el sello de este medicamento es útil para esta enfermedad, como dicen, y además tiene los criterios de seguridad adecuados. Se llaman mediana de cambio en la frecuencia de crisis, es básicamente un recuento de crisis. Normalmente esto te presentan tablas en los que ves los pacientes que recibían placebo, como tenían menor respuesta, menos control de crisis que los que recibieron diferentes dosis de un medicamento. Y eso se analiza de muchas maneras para diferentes crisis y demás, y normalmente lo que te vas a encontrar es unas tasas de respuesta, es decir, unas mejorías en torno al 30 a 50%. Es un número que a todos cuando nos lo dicen nos choca a poco, pero pensar que es un mecanismo para que el fármaco esté ya en las farmacias y luego con el saber hacer, con el arte médico, pues utilizarlo en la forma más correcta. Ese número sirve para obtener una aprobación. Y también vamos a tener estas tablas de efectos adversos, y aquí yo creo que también es importante porque muchas veces sabemos que los pacientes, como es lógico, tienen más miedo a los efectos adversos a veces que al control de crisis. El clásico, mareo, somnolencia, son dos efectos adversos que acompañan estos medicamentos siempre y ya los detectas en los ensayos clínicos. Y luego otros, cefalea, fatiga, irritabilidad, etcétera, que también aparecen con mucha frecuencia. Son efectos adversos que basta que una persona durante el ensayo clínico diga, me noto mareo. Como es un sistema tan controlado, el médico que lleva el ensayo clínico en ese centro apuntará, ha tenido mareo. Y eso ya va a ir reflejado en la ficha técnica. Es decir, no hay mucho filtro a la hora de poner los efectos adversos. Se peca más de poner de más que de menos. Y eso muchas veces asusta luego en los prospectos, ¿no? Porque ¿qué no hay en un prospecto que te puede pasar? Está prácticamente todo, ¿no? Pero por supuesto todo eso se le da una cuantificación y eso lo conocemos los que hacemos el ensayo clínico, si era leve, era grave o qué tipo de efecto adverso era. Un problema que tienen los ensayos clínicos es que no representan realmente lo que vemos en la consulta, representan un grupo muy puro de personas que no tienen ningún factor que confunda. Por ejemplo, tienen que tener todos como mínimo 4 crisis al mes. Muchas veces la gente tiene una epilepsia fármaco-resistente y grave y no tiene 4 crisis al mes, tiene menos. Además tienen que ser crisis que se pueden reconocer, es decir, que tiene que haber alguna manifestación externa como movimientos, como pérdida de conciencia, que los testigos digan, ha tenido una crisis, pero hay muchas crisis que pasan desapercibidas. Muchos pacientes tienen crisis epilépticas que nadie las percibe y muchas veces ni ellos. Es decir, hay un problema ahí de valoración de lo que estamos haciendo. Por supuesto, tienen unos grupos de edad, hay otra serie de criterios de exclusión y muchos de ellos pues impiden que personas que a lo mejor se podrían beneficiar se beneficien. Vuelvo a lo del recuento de crisis, que es un tema que hoy en día está muy en boga analizar, porque sabemos que aproximadamente un 25% de las crisis no son reconocidas, ni por el paciente ni por sus cuidadores. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no estamos haciendo unos ensayos clínicos que lo valoran todo. Aquí quizá en el futuro con los dispositivos de detección de crisis mejore. Otro gran problema que tiene, y eso me lleva al siguiente paso, es que prácticamente todos los ensayos clínicos se han desarrollado para epilepsias focales, para algunas generalizadas idiopáticas, síndrome de Lennox-Gastaut, Dravet, estos ya claramente menos, pero que están aumentando el grupo de estudios para estas entidades, esclerosis tuberosa, estatus epiléptico, pero no hay
ensayos clínicos específicos para una entidad concreta, pues por ejemplo para displasias corticales o para trastornos, encefalopatías epilépticas que no sean Dravet. De eso poco a poco van entrando, pero no hay una casuística suficiente. Y esto es importante porque fijaros la cantidad, y esto, como decía Julio, la cantidad de genes que todavía nos quedan por descubrir y de enfermedades de base genética, cómo ha ido creciendo exponencialmente el número de enfermedades de base genética, de fenotipos, de clínica que conocemos ahora y podemos atribuir a enfermedades monogénicas. Y en epilepsia, que la diapositiva anterior era en general de todas las patologías, en epilepsia vemos que existen pues ciertas entidades que son las más comunes. Está pues el síndrome de Dravet y también el KCNQ2, los SLC2A1, que son SLC, son transportadores de proteínas a través de la barrera hematoencefálica. Es toda una familia de genes que transportan glucosa, galactosa, tirosina, diferentes sustancias proteicas que necesitan, y no proteicas, que necesitan pasar a través de un filtro muy específico y muy concreto y muy estricto, que es la barrera hematoencefálica, para proteger al cerebro de otras sustancias que nunca deberían pasar. Bueno, pues vemos cómo hay una serie de genes que son los que representan un gran porcentaje de encefalopatías epilépticas, pero existen otros muchos, como veis para abajo, que no están suficientemente elevada la presencia en la población, son enfermedades ultra raras y que quizá el motor para que se desarrollen tratamientos para estas ultra raras pues no es tan evidente. Existe una falta de inversión en ellos, pues porque se ve que quizá es difícil aglutinar suficientes enfermos para que se pueda hacer un estudio, un ensayo clínico, una terapia dirigida. Y bueno, de aquí la importancia de asociaciones de enfermos y de nuevo deciros que esto que estamos haciendo es muy importante para que sigamos avanzando, ¿no? Y por eso nos quedan esas entidades que no están cubiertas ni por ensayos clínicos que se estén haciendo ahora, ni porque nadie esté pensando en hacer un ensayo clínico, ni ahora ni probablemente en los próximos años, y que los médicos nos vemos en la necesidad de dar apoyo. Y eso, bueno, y los familiares, por supuesto. Y eso lo que ha llevado es a que empecemos a hablar de reposicionamiento de fármacos. Ya hablamos de reposicionamiento de fármacos, que consiste en utilizar medicamentos que ya están disponibles para otras patologías o medicamentos que se probaron para otra entidad pero que se abandonaron porque no era eficaz y se aplican ahora a una, o por el mecanismo de acción o por la similitud de las enfermedades decidimos que puede beneficiar a algunas personas. Ejemplos de reposicionamiento en lo cual nosotros hemos trabajado mucho, está este estudio que hicimos con estiripentol. Estiripentol fue el primer fármaco que se aprobó para tratar el síndrome de Dravet. Una cosa que nos llamaba la atención es que hay otras entidades que se pueden parecer un poco al síndrome de Dravet porque se asocian también con fiebre y crisis epilépticas o cierto grado de discapacidad o sensibilidad a la temperatura alta, pero también por el cuadro de que es una encefalopatía y son enfermedades que no tienen ningún tratamiento. Hicimos un estudio en el que lo probamos, además de en niños con síndrome de Dravet, en otros que no tenían síndrome de Dravet y tenían encefalopatías epilépticas. Y pudimos ver que muchos de ellos era eficaz. Incluso pudimos ver que la eficacia era muy parecida a la que podríamos obtener en el síndrome de Dravet. Esto es un ejemplo de reposicionamiento basado en similitudes de la enfermedad. También lo hemos hecho en casos de mutaciones. El SLC35A2 es como os decía, una proteína transportadora, SLC-losón, que transporta en este caso la D-galactosa a través de la barrera hematoencefálica. La D-galactosa es un glúcido que es muy importante para la formación de membranas celulares y especialmente en la neurona. Y entonces hay estudios que muestran cómo en esta entidad, administrando dosis altas de D-galactosa, es decir, un suplemento de D-galactosa de unos 40 gramos al día, puedes mejorar la clínica. Y en este caso se ha relacionado también, la misma mutación se ha encontrado en un tipo de displasia cortical que se llama MOGE, en la cual
la mutación, en vez de ser germinal y afectar a todas nuestras células, en las displasias son mutaciones somáticas. En el proceso de arborización y de diferenciación neuronal se produce una mutación en ese momento y a partir de ahí las neuronas procedentes de esta todas tienen anomalías relacionadas con esa mutación. Pues en el MOGE algunas de estas situaciones se dan por mutaciones en el gen SLC35A2. El MOGE es una entidad que se opera y mejora con cirugía, pero estamos haciendo estudios ahora para ver su respuesta a D-galactosa, que aunque no es una mutación germinal, estamos viendo en algunos casos unos resultados positivos. También lo hemos mirado con mutaciones en canales de sodio no voltaje dependiente. Es una enfermedad muy rara. Existe una fundación también muy activa en España, que es la Fundación Libelas, que se dedica a tratar a estos y a investigar en esta patología, y hemos podido ver también en algún paciente cómo el tratamiento con verapamilo permite reequilibrar un desequilibrio en la membrana neuronal relacionado con una alteración en el flujo pasivo del sodio que se produce cuando se ha hecho una despolarización y que necesita la neurona volver a su situación basal. Pues a través de otro mecanismo, en vez de por sodio, que es una carga positiva, modulamos el calcio, que tiene dos cargas positivas, y puedes de alguna manera mejorar clínicamente a estos pacientes. Es un reposicionamiento basado en mecanismos de acción y conocimiento de las bases de la enfermedad, que para conocerlo pues hemos tenido que recurrir a estudios genéticos, identificar este grupo de enfermos, laboratorios que analicen cómo funciona, etcétera. Otro ejemplo, pues por último, SCN8A es una canalopatía relacionada también con el sodio, pero a diferencia del SCN1A, esta canalopatía afecta a un segmento del axón y no está en todas, tan ubicua como el SCN1A en todas las neuronas inhibitorias. El SCN8A, curiosamente, se parece mucho al síndrome de Dravet, en que tiene muchas crisis febriles, pero la respuesta farmacológica es diferente. Pero aquí decidimos que, como se parece al síndrome de Dravet y hubo un tiempo en el que todas las personas con SCN8A eran clasificados como síndrome de Dravet y eran difíciles de diferenciar de SCN1A, que íbamos a usar un fármaco, fenfluramina, que funciona en el síndrome de Dravet por SCN1A en SCN8A, y vimos también una respuesta muy positiva. Es decir, existe un vacío en el cual, si no utilizamos otros mecanismos, va a quedar una población muy grande de personas que no tienen ahora una respuesta, pero que igual existe algún medicamento ya en las farmacias que les puede ayudar. Y es importante que prestemos mucha atención a estos pacientes y que, por supuesto, indaguemos al máximo en el origen de su enfermedad para poder utilizar fármacos que están ahí. También lo hemos buscado en el FIRES y en el NORSE. Son estatus epilépticos muy graves de origen desconocido, en los cuales se asume que existe un mecanismo inmunológico básico más celular, no mediado por anticuerpos. Les haces análisis, no sale que tengan anticuerpos contra nada, y es una epilepsia que tiene todo el perfil de ser autoinmune, y se vio como en estos pacientes, cuando se trataban con unos moduladores del sistema de citoquinas, como son anakinra y tocilizumab, si los tratabas en la fase aguda, mejoraban. Nosotros llegamos un poco más allá y decidimos, bueno, si funciona en la fase aguda y no sabemos que la fase aguda sea solo una, puede ser una enfermedad que tiene el inicio, fase aguda, pero a lo mejor hay pequeñas fases agudas a lo largo de la enfermedad que no podemos medir, pero los pacientes llegan a la consulta cada X tiempo con un agrupamiento de crisis y lo utilizamos en la fase crónica, también pudimos ver un resultado positivo. Vienen en marcha más ensayos clínicos ya más dirigidos, terapias con oligonucleótidos, terapia génica, que, como decía al principio, van más dirigidas a las enfermedades raras más prevalentes, SCN1A, PRRT2, CDKL5, pero tendremos que seguir trabajando en agrupar pacientes para que otras enfermedades más ultra raras consigan también este tipo de acceso a terapias dirigidas. Y con esto, y presentándoos a todo el equipo de neurólogos, neurocirujanos y enfermería y ensayos clínicos, pues os doy las gracias por vuestra atención.